Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Esto es Contacto, son ya las 11:02 de la noche, está un poquito lejos la pantalla, disculpen ustedes. Empezamos esta semana corta, porque viene Semana Santa con nuevo presidente, con un montón de novedades con respecto a esta presidencia que ha iniciado. Y para comenzar como corresponde, vamos a conversar aquí con Pedro Cateriano, que ha tenido la gentileza de acompañarnos, para tratar de entender cuáles son los retos que enfrenta Martín Vizcarra con todo lo que viene y además tratar de entender dónde están los puntos de tensión que va a tener que desactivar. Buenas noches. Gracias. Felizmente, el acceso a la presidencia de la República de Martín Vizcarra ha sido de acuerdo a la Constitución. ¿Usted lo esperaba así? ¿Esperaba que sea tan no, pacífica la transición? lo que hubiese sido fatal es que el Parlamento hubiese logrado concretar vacar, porque ya lo habíamos sostenido, ese procedimiento se estaba convirtiendo en una revocatoria, estaba el Congreso de manera prepotente impulsando un procedimiento que no establece la Constitución para esos casos, y vemos que internacionalmente, internamente, se ha visto esto, bueno, un problema grave, porque estamos saliendo de un asunto realmente traumático y una sucesión constitucional de acuerdo a lo establecido. Desde ese punto de vista creo que, a pesar de los problemas existentes, la democracia, la débil democracia peruana ha logrado... Ha funcionado el sistema, ¿no? Es la primera vez que logramos una transición constitucional. Por lo menos constitucional, ¿no? Entonces, eso sería lo rescatable. El presidente Vizcarra, naturalmente, requiere de una tregua política. Este obstruccionismo impulsado por el fujiaprismo durante los 20 meses que ha ejercido la jefatura de Estado el expresidente Kuczynski, han afectado no solo la estabilidad política del país, sino que ha generado un ambiente caos, ¿no? Como enrarecido, de anarquía. Casi de anarquía, sí. ¿no? Porque lo que hemos visto PPK como... se las ha dejado fácil también, ¿no? O sea, ha sido una mezcla entre se ha labrado, lamentablemente, este final. Ha tenido un mal enemigo y él ha hecho un mal trabajo. Y la gente que lo rodeaba también, porque ciertamente toda la responsabilidad no es del expresidente Kuczynski. Sin duda. De distintas maneras y formas, diferentes personas alertamos este complicado manejo al expresidente Kuczynski y él no hizo caso. O sea que, pero el presidente Vizcarra ya tiene una experiencia que le va a ser ilustrativa. Y creo que es decir, lo acontecido con PPK. Yo creo que uno de los... Con él mismo, ¿no? Porque los fujimoristas le dijeron vendepatria. Cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones. Lo obligaron a renunciar. Sí. Uno de los primeros pasos que tendría que dar el presidente Vizcarra es el de restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado, que el fujiaprismo quebró con esta reforma constitucional vía el cambio del reglamento para... La ley Mulder. Exacto. Creo que de alguna manera lo ha insinuado en el discurso que dio, pero... Cuando habló claramente de la importancia de la separación de poderes. Exacto. ¿no? Y que había que brigar por eso. Entonces, si eso ya lo ha anunciado de esa manera, creo que debería hacerlo, no solo por respeto a la Constitución, sino también como un mecanismo de defensa que la Constitución le garantiza al presidente de la República cuando hay filibusterismo parlamentario, porque eso es lo que ha hecho el fujimorismo con el aprismo en el caso de Kuczynski. Entonces, el presidente Vizcarra tiene la obligación constitucional de defender su investidura y las atribuciones... Y la institución de la presidencia, ¿no? Exactamente. Entonces, uno de esos mecanismos es este que ha desnaturalizado por completo el fujimorismo y el aprismo, hay que decirlo también con el apoyo de otras agrupaciones políticas. Varias, ¿no? Que se han prestado. Exacto. ¿No? Ahora, ¿qué opina de este tratamiento que ha recibido el señor Kuczynski una vez que hubo renunciado, el allanamiento a sus propiedades y el impedimento de salida del país? Yo no objeto la base legal que han empleado el Ministerio Público y el Poder Judicial. Para coger el pedido. Pero lo que sí genera una impresión, una mala impresión, es por qué el Ministerio Público y el Poder Judicial aplican la ley con distintos criterios jurídicos. En democracia
se administra justicia respetando la Constitución y la ley, es decir, dentro del cauce y los parámetros del Estado de Derecho. ¿Por qué lentitos con algunos y demasiado rapiditos con otros? Y además con interpretaciones absolutamente legalistas en unos casos y con interpretaciones tremendamente laxas y esotéricas en otros, ¿no? Y en otros casos, diríamos también, no me refiero al tema de los allanamientos, por ejemplo, en el de las prisiones preventivas, como en algunos casos hay unos criterios en los cuales se aplica de una manera y luego de otra. En el caso de los allanamientos, por ejemplo, llama la atención que nunca se le haya allanado nada a Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular. Bastó con que él dijera o declarara a un medio de comunicación que sus documentos contables se perdieron en un taxi y nunca a un fiscal se le ha ocurrido disponer un allanamiento, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con la señora Villarán, que si bien no tiene una propiedad, porque ella no tiene propiedad a su nombre, también, digamos, hay pruebas bastante contundentes. Claro, y hay, ¿no? otros casos en los cuales vemos, por ejemplo, el expresidente García va a declarar recién el día de mañana un proceso de hace 9 años. Entonces, esa clase de hechos generan un ambiente de duda, de cuestionamiento a ciertas resoluciones de la Fiscalía y del Ministerio Público, ¿no? Ahora, también es cierto que el Ministerio Público y el Poder Judicial asusan este fuego que pues, se presenta como un doble rasero o como una falta de consecuencia, con casos que nada tienen que ver con lo político, ¿no? Porque el otro día conversaba con gente y me decían, olvidémonos de lo político. ¿Cómo es posible que a este tipo que golpeó brutalmente a Red Contreras y que todo el Perú lo vio en un video, lo hayan dejado libre y que Ollantumala, por ejemplo, esté preso sin acusación? Yo no estoy diciendo que Ollantumala sea inocente. Estoy diciendo que yo no soy quien para determinar. Nadie lo ha dicho, ¿eh? No, y además, ¿qué importa si yo creo que es inocente o culpable? O usted. Lo que importa es lo que diga un juez, ¿no? Lo que importa es que se respeten los derechos constitucionales, es decir, la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa. Se dijo que la acusación fiscal llegaba en diciembre. Luego que estaba esperando el Ministerio Público la declaración de Barata. Han transcurrido 3 meses más, no hay acusación fiscal y ciertamente lo que ha dicho Barata en el fondo ha ratificado la versión de Odebrecht respecto a todos. ¿Y usted cree que esta, digamos, esta dilatación que ha habido tiene que ver con toda la bulla política que ha habido, con la posibilidad de que el presidente sea vacado, con que asuma Vizcarra? O sea, con toda esta bulla que estábamos conversando primero, ¿de repente eso es lo que ha postergado el proceso del señor Humala? No lo sé. El caso de él está ya para definición en el Tribunal Constitucional. También en el propio tribunal han tenido un lío interno. Por el tema... Han intentado vacar inconstitucionalmente al magistrado Eloy Espinosa, y eso se superó, pero es de esperarse. Y ahora hay que conocer el habeas corpus. Claro. Pero yo le pido un favor, dejemos este tema para el final, que me interesa mucho, y se lo decía ya su opinión con respecto a lo que Vizcarra ha hecho, antes de hablar de gabinete. Porque él ha madrugado mucho, ¿no? Se ha ido de frente al Hospital del Niño, se ha ido de frente al Colegio Benedito Carvajal, que más allá de pues, el hecho hay un símbolo político, ¿no? Está diciendo que cree en los jóvenes, que cree en la educación, y esto está despertando alguna simpatía en la población, ¿no? Naturalmente, son gestos que además calan muy rápidamente, es decir, educación, salud, ¿no? Son aspectos vitales para mejorar las condiciones de vida de los sectores menos favorecidos de la población. Pero para revertir la situación de la educación y de la salud necesitamos generar riqueza. Sin generación de riqueza no es posible revertir esta situación. Claro. Entonces, va a ser un aspecto fundamental para ver la viabilidad del gobierno del presidente Vizcarra. La capacidad de prender el motor. Así es, en materia económica. ¿Qué va a hacer con la minería? ¿Vamos a seguir pasmados con los proyectos mineros? Hoy en día, les guste o no a nuestros adversarios políticos, el Perú tiene este desarrollo económico con los proyectos mineros que dejamos en marcha nosotros, entre ellos las Bambas, ¿no? Entonces, y Michiquillay recién se ha aprobado, pero eso venía. Pero a eso me refiero. El gran impulso económico del país debería ser el sector minero. Ojalá el presidente Vizcarra, que además tiene una experiencia muy cercana como gobernador en Moquegua con la minería,
tome un impulso y se defina políticamente respecto al impulso en la minería, que creo que es algo capital, ¿no? Además, los precios de los metales, a diferencia de lo que se vio en el país en el primer quinquenio de esta década, están muy altos. Y es un acto, incluso me atrevería a decir yo, inmoral, tener pues a comunidades campesinas con anemia, sin conexión a alcantarillado y a luz, sobre de reservas de cobre, ¿no? Por eso, repito, ¿no? Es loable que el presidente Vizcarra haya tenido estos gestos, se haya comprometido con la educación y la salud del pueblo, pero para lograr eso hay que aterrizar, ¿no es cierto?, e impulsar la economía. Ahora, el señor Vizcarra viene de ser embajador en Canadá, que como sabemos es un país que es un gran aliado minero en el Perú, y él más bien ha estado en una relación bastante cercana con compañías mineras y parece que ha alcanzado un buen conocimiento del sector y nos recuerda su presidencia regional, ahora gobernación, que cuando él estuvo en Moquegua lidió con más o menos solvencia con el enfrentamiento que hubo entre Tacna y Moquegua y luego con las inversiones, ¿no? Entonces, de repente tiene una mejor muñeca que Kuczynski. Ojalá, ¿no?, porque el éxito del presidente Vizcarra va a ser el éxito de todos los peruanos. Y ojalá apunte en esa línea, ¿no? Ahora, ¿cómo cree usted que debe el señor Vizcarra comenzar a armar un gabinete? ¿Qué elementos debe...? Yo quisiera terminar otro aspecto que a veces se deja de lado, pero son las relaciones internacionales, ¿no? El presidente Vizcarra también puede tener una magnífica oportunidad para hacerse conocido en la cumbre que se va a desarrollar en el país. Ahorita, ¿no? Ahora en abril, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad pero también. le han dejado varias papas calientes ahí también. Bueno, ¿no? pero en eso consiste gobernar, ¿no? Sobre todo en el Perú. En el Perú el que gobierna no disfruta, ¿no? Pero creo que en el ámbito internacional ese es un aspecto importante. Otro será estar vigilante respecto de lo que va a suceder entre Chile y Bolivia en la disputa de La Haya, ¿no? Hemos visto las últimas semanas estos intercambios de palabras entre ambos presidentes, entre autoridades chilenas y bolivianas. Además, el señor Morales es cada vez más altisonante en Twitter con respecto a este tema, exacto, ¿no? Otro tema que no le ha preguntado la prensa al presidente Vizcarra es qué piensa de el ímpetu del dictador Maduro por venir al Perú. Entonces son temas, como tú los calificas, papas calientes que tendrá que resolverlos. Ahora, para ir centrándonos en cómo lo resolvemos, hay que armar un gabinete que pueda sortear esta tormenta. Y de hecho, esta es una tormenta que se traduce en varias de las cosas que usted ya ha mencionado, ¿no? Hay que nombrar un canciller que tenga la capacidad técnica y la formación como para poder lidiar con todo este escenario sudamericano. Hay que nombrar a un ministro de Energía y Minas que pueda destapar el valor, pero que lo tiene que hacer con el ministerio, con la PCM para evitar conflictos sociales, y con el Ministerio del Interior para darle buen resguardo a la población en ambos lados de la discusión de darse, ¿no? Naturalmente. Y creo que no debería demorarse el presidente ya más en designar al 8 días, gabinete, ¿no? En fin. ¿Le parece mucho? Yo creo que eso es ya una opinión personal, que el gabinete anterior cayó con la renuncia del presidente Kuczynski. Eso sin duda. Y que las acciones o actos ministeriales que estaría aprobando el actual Consejo de Ministros son de mero trámite administrativo, pero las grandes decisiones las tiene que adoptar. ¿Como actos con jurídicos cree que son nulos? Bueno, la Constitución lo dice, ¿no? Los actos del presidente sin refrendo ministerial son nulos, ¿no? Y entonces usted considera que tendría que imprimirle mayor celeridad el señor Vizcarra a la designación del gabinete. Esa es una opinión que yo creo que la debería tener en cuenta. Pero a usted que le ha tocado armar gabinetes, ¿cuánto es la ventana de oportunidad mínima en la que se puede consolidar armar un gabinete? Pues no creo que sea una tarea fácil, usted lo ha hecho, yo no. Bueno, a ver, dependerá del grado de empatía entre el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, que es el que propone. El presidente de la República ha anunciado, además, en su mensaje ante el Congreso, que va a cambiar a todo el gabinete. Es decir, les dio el puntillazo, porque algunos hablaban que estoy pensando en renunciar, que voy a renunciar. No. ¿Cree que fue acertado? Bueno, porque fue tajante. Yo creo que
como gesto político destacable, porque marca una diferencia. Así es, llegamos hasta acá con el gobierno anterior. Si bien es cierto, hay una continuidad constitucional, algunos de los gestos políticos del presidente Vizcarra han querido marcar una diferencia con el gobierno que pasó. Claro, un punto de inflexión y se comienza algunos una nueva etapa. han considerado que debió haber mencionado, agradecido al expresidente Kuczynski, pero creo que en circunstancias como las que ha pasado el presidente Vizcarra para asumir el cargo, ha sido un discurso dentro de lo, diría yo, dentro de lo evaluable, acertado. Y además PPK básicamente le dijo traidor, ¿no? No lo dijo él literalmente, sí. Pero a ver, sí. con dos dedos de frente políticamente lo que hizo en Puno fue decirle traidor y lo refrendaron sus ministros y le pedía un voto de lealtad. A estas alturas, referirnos al expresidente Kuczynski cuando no tiene ya capacidad de defensa, pero ya es el pasado, ¿no? Lo que creo que le había preguntado yo los tiempos. ¿Cuánto cree que podría, si es que acelera Vizcarra, tomarse en formar un gabinete? En mi caso ocurrió en plena Semana Santa, paradójicamente, ¿no? Cuando es más difícil convocar y ubicar a la gente. Pero creo que sí debería hacer el esfuerzo, ¿no? 10 días me parece demasiado tiempo. Bueno, ¿y qué configuración cree que debería tener este gabinete? Porque mucho se ha hablado de que hubo este gabinete que sale, ¿no? De tecnócratas, que han terminado siendo eufemismos para gente que no sé qué cosa es un tecnócrata ya. O más políticos, ¿qué nombres considera usted de los que se han barajado? Un gabinete debe contar con gente no solo experta en la materia, sino con habilidades políticas, porque si un presidente nombra ministros que no tienen ninguna experiencia, es decir, que aprenden a hacer política a los 50 años o a los 40 y tantos años, van fritos en el manejo político. De otro lado, debe contar con un presidente del Consejo de Ministros que también tenga una relación activa con el Parlamento, no solo de entrega de ofrendas, como hizo el anterior gabinete, sino también de defensa del ámbito del Poder Ejecutivo, ¿no? En ese rol, la Villanueva, ¿cómo lo ve? Bueno, se ha hablado mucho de él, se ha estado hoy día con el presidente. Yo no quisiera en este momento criticar, finalmente es una responsabilidad del presidente de la República, ¿no? Villanueva tuvo un paso muy crítico cuando ocupó la presidencia del Consejo de Ministros en el gobierno del expresidente Humala. Pero en todo caso, las experiencias ayudan. ¿Antero le gusta más? Bueno, es una persona que siempre está en el candelero, por lo menos mediático, así que vamos a ver, la decisión final la tendrá el presidente. Pero creo que la opinión pública o la ciudadanía lo que espera es una figura que genere un consenso y una credibilidad política, ¿no? Vamos a hacer un corte comercial y regresamos para hablar de quién podría ser esta figura. Bien, estamos aquí de vuelta con Pedro Cateriano y el tema del que estábamos hablando era cómo armar este gabinete, pero hay algo que se quedó en el tintero. Y es que esta situación en la que le reclamamos todos, por supuesto, celeridad al señor Vizcarra para armar este nuevo gabinete, es bien compleja, porque mucha gente ve hoy en la política un ejercicio absolutamente desprestigiado y además un ejercicio en el que ya nadie sabe quiénes son los malos, ¿no? Porque ha terminado saliendo gente infestada de corrupción prácticamente en cada tienda política. Entonces, ¿cómo puede el señor Vizcarra lograr consolidar un equipo sólido, serio y además político en un momento tan complejo? Y de otro lado, la judicialización de la política, es decir, ministro que presta servicios al país termina casi de manera obligatoria, investigado por el Parlamento o por la Fiscalía o denunciado ante el Poder Judicial. Pero yo confío que el presidente Vizcarra pueda convocar, ¿no?, a un grupo de personas que colaboren con él. Ahora, ciertamente, como dices, el momento no es fácil. No es fácil por la coyuntura, sino también por lo que va a ocurrir. Por ejemplo, este pleito de los hermanos Fujimori, ¿hasta dónde va a llegar? Parece indicar que recién arranca, como decíamos un rato, ¿no? Pero ¿se va a animar Kenji Fujimori a decir todo lo que sabe? Porque da la impresión que ya Kenji Fujimori está contra las cuerdas.
Ayer, por ejemplo, un congresista de Fuerza Popular abiertamente dijo que había cometido delitos. Es decir, no lo dice un adversario del fujimorismo, ya lo dicen los propios parlamentarios de Fuerza Popular, están acusando de haber cometido actos delincuenciales. Entonces, esto puede también generar un ambiente que permita erosionar un montón de dentro del Parlamento. Y de otro lado, ¿qué cosa va a ocurrir con congresistas como Bienvenido Ramírez, Mamani, todo este grupo que Keiko Fujimori ha llevado al Congreso de la República con antecedentes penales que la población, ya la opinión pública sabe que han falsificado títulos universitarios, certificados escolares? Es decir, ahí hay un grupo entre 8 y 9 congresistas que ya no pueden ser protegidos de esta manera tan escandalosa, ¿no? Ahora, hay una contradicción, ¿no? Porque Keiko Fujimori y los voceros de su partido han repudiado hasta al último de todos estos congresistas, con algún derecho, pero ellos los llevaron, ¿no? Naturalmente, pero este escándalo de los Keiko videos también ha servido para demostrar que el fujimorismo es el de siempre, es decir, que las prácticas que empleaba la dictadura de Fujimori y Montesinos, Fuerza Popular las emplea, es decir, el fin justifica los medios. Si para combatir a un adversario político hay que acusarlo con falsedades, hay que hacerle seguimiento, hay que filmarlo ilegalmente, se logra ese objetivo, es decir, y no les interesa el costo. Ahora, es gracioso porque dentro de las dos orillas del fujimorismo se han acusado mutuamente de montesinistas. Sí. Y el montesinismo, creo, está en los dos, porque filmar es montesinista, pero comprar votos también, ¿no? Naturalmente. Eso resulta curioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Casi endogámico, podríamos sí. decir. Entonces, pero esta es una situación que va a llevar probablemente a Fuerza Popular y al grupo de Kenji Fujimori a adoptar medidas, es decir... Ahora, pero habría que ver cuándo es que podrían ser desaforados, porque ya sabemos que sus accesitarios no son necesariamente leales a Kenji Fujimori, sino más bien a Fuerza Popular, ¿no? Exactamente. Entonces, si es que Keiko Fujimori y su bancada aceleran este proceso, que además es un proceso complicado de no acelerar, porque en buena cuenta tienen razón en lo que piden. Esto que ha hecho el señor Bienvenido Ramírez es impresentable. Absolutamente. Entonces, ¿no? Si es que lo desaforan antes de que Kenji pueda devolver el golpe o presentar alguna prueba, va a estar más difícil la cosa, ¿no? Y de otro lado, hay que efectuar investigaciones respecto a denuncias que los propios parlamentarios del grupo de Kenji Fujimori están haciendo contra Fuerza Popular, como por ejemplo esta gravísima imputación respecto a que en la Comisión de Presupuesto del Congreso se habría establecido un reparto de proyectos u obras con pagos de porcentajes de sobornos, ¿no? Y además, esto es algo igual de grave lo que Bienvenido Ramírez decía, que tú ponías a la empresa y te quedabas con 5%, ¿no? Bueno, de repente estaba haciendo un acto de fanfarronería, pero es lo que dice él, pero ante la gravedad de los hechos, naturalmente el Ministerio Público de oficio o a petición de parte tiene que iniciar las indagaciones correspondientes. Ahora, hace un rato hablábamos de ese doble rasero con el que parecería actuar en algunas situaciones la justicia en el Perú. Y efectivamente a Mamani, por lo menos, ya le cayeron encima varios procesos, tanto en el Congreso como en el Poder Judicial se le van a iniciar investigaciones. Pero el señor Yufra, nadie está hablando mucho de él, ¿no? En términos generales del gobierno del presidente Kuczynski, en todo caso, eso está en manos de los fiscales y de los jueces, ¿no? Digamos, con los indicios que usted ha visto junto con todo el país, en los videos, en los audios, ¿cree que es suficiente, se lo pregunto como abogado, para que el señor sea investigado? Bueno, ya no es opinión personal, sino de ley, distintos penalistas, se tiene que aplicar la ley, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿cuáles son los principales retos que cree usted que va a enfrentar Vizcarra en el Congreso con esta fuerza popular que no terminamos de saber en qué lado va a terminar, porque podría terminar erradicando al sector de Kenji Fujimori? ¿Y qué va a tener que enfrentar Vizcarra en el Congreso? Porque ya dijimos que Fuerza Popular y el APRA han sido, digamos, la punta de la falange de la oposición virulenta. Pero como ya dijimos también, han habido varios grupos más chicos
que se han sumado a esto, ¿no? En la izquierda, el Frente Amplio, pues los señores de Nuevo Perú, Acción Popular incluso. Entonces, ahí tiene un ajedrez difícil también Vizcarra, ¿no? Sí, y de otro lado, ya que mencionas el tema de Acción Popular y la izquierda, los líderes representativos de esas agrupaciones políticas inclusive hicieron un pedido anticonstitucional, es decir, que se convoquen elecciones generales, que se vayan todos, ¿no? ¿Oportunista un poco? ¿Le parece? Sin duda alguna, pero todo eso va a mover el ajedrez político al interior del Congreso. Ciertamente se van a tener que reacomodar, porque ese pedido que hizo, creo que fundamentalmente Barnechea de una manera más... Él lo dijo enfáticamente. Sí, enfáticamente, no ha tenido ninguna acogida, creo que ni en la playa que suele veranear. Entonces, eso va a tener que motivar un cambio de estrategia también en esas agrupaciones políticas. Creo que también ha quedado desmarcado Acuña, ¿no? Ha estado casi mudo en esta crisis. Sacó un pronunciamiento al país, pero no dijo nada. Por eso digo, ¿no? Entonces, y de otro lado, se avecinan las elecciones municipales y regionales. Vamos a ver en ese aspecto qué papel van a tener las agrupaciones, ¿no? Bien, solo para terminar, cuando hablábamos del enfrentamiento entre Kenji y Keiko, ¿cree usted que puede haber una salida en la que Kenji efectivamente haga lo que ha dicho que va a hacer? Se lo pregunto porque muchos han dudado de hasta qué punto Kenji tenga información que pueda comprometer a su hermana con Odebrecht, que es lo que ha insinuado. ¿Puede ser un bluff o...? Ojalá. Yo soy de las personas que cree que la democracia peruana está bajo amenaza mientras existe el fujimorismo. El fujimorismo es un tumor canceroso dentro de la democracia peruana. Y no se le puede derrotar al fujimorismo con sus mismos métodos, es decir, con millones, con actos ilegales, con persecuciones. No, al fujimorismo hay que derrotarlo electoralmente. ¿Y no le parece que puede haber un fujimorismo sano? Yo no creo en las agrupaciones políticas que nacen de las dictaduras. Y acá no ha habido una transformación, como sí ha ocurrido en Chile, por ejemplo. Acá lo que ha habido es la continuidad de una forma de disputar el poder de manera siniestra que linda con lo delincuencial, que es lo que hemos visto ahora. ¿Usted cree que el fujimorismo ha perdido fuerza para el proceso que viene ahora en octubre y para cualquier nuevo proceso? Ojalá, no lo sé. Por esa razón, estas actitudes del fujimorismo, de esta irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública y de sus enjuagues internos, debería llevar a un acto de reflexión a esos electores, ¿no? Pero la señora Keiko Fujimori de alguna manera ha intentado quebrar, digamos, con el yugo de la dictadura de su padre, y este enfrentamiento con Keiko Fujimori quizá la ha aislado más en esa posición, porque ha quedado claro que el señor Fujimori apoya a Kenji, ¿no? Hasta por Twitter lo ha dicho. Entonces, esto coloca a Keiko en una posición que, vista desde una perspectiva institucionalista, democrática, podría ser hasta de ventaja, porque ahora tiene finalmente un punto de inflexión en el que ella podría decir, yo me alejo de eso, ¿no? ¿O bueno, no lo ve usted con tanto optimismo? Yo no lo veo con optimismo, ¿no? Creo que la única manera de evitar la continuidad del fujimorismo en el país es convocando a los sectores democráticos y derrotarlos electoralmente, porque la experiencia de la participación política del fujimorismo en el Perú ha resultado nefasta, y creo que ha llegado la hora de enfrentarlos, ¿no? Pero el fujimorismo ha perdido 3 veces seguidas. Ha perdido 3 veces seguidas, la última casi a un nivel de infarto, pero creo que este bloque parlamentario que logró instalar en el Congreso le ha hecho mucho daño al Perú, y felizmente hemos tenido la oportunidad de apreciar cómo Keiko Fujimori, solo desde el Congreso, ejerce el poder de manera abusiva y arbitraria contra la Constitución y la ley. Terminamos con una pregunta cortita. ¿Cree usted que los congresistas deberían elegirse en la segunda vuelta? Yo lo que creo es que esa es una salida, pero ya que no funciona el mecanismo del derecho de disolución, debería existir por lo menos una forma de renovación parcial. Lo que ha quedado demostrado también con esta crisis política es el peligro de tener en el Perú un Congreso unicameral.
La manera en que han actuado estos grupos ha sido, los grupos políticos que están en el Congreso, ¿no? Absolutamente irresponsable, diría yo, que linda con, en algunos casos, infantilismo y en otros casos con un comportamiento casi de callejón, ¿no? Bien, muchísimas gracias por haber venido a compartir todas estas ideas con nosotros. Vamos a estar pendientes de lo que pase y esperamos contar nuevamente con usted para seguir conversando. Gracias. Nosotros hacemos un corte.